Buenas noches, mis hermanos. Continuando con Bueno, nuestros estudios semicortos de fundamentos para una fe firme, hoy tocaremos el tema de la fe. La fe, desde el punto de vista griego, tiene como punto de partida la palabra pistis, y en el hebreo la palabra emuná. Téngase en cuenta que el pistis como fe, pero también como el creer, está visto como que fe es ponerse en las manos de alguien que me sostiene, y creer es ponerse bajo las manos de alguien que me protege, pero al mismo tiempo me someto a su autoridad. Entonces, el pistis realmente reúne el sostener, el ser sostenidos por, y la emuna reúne las dos, ser sostenidos por y ponerme bajo la sombra de. Por eso dice la misma escritura, el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Está hablando de la posición en la que debemos permanecer nosotros. O cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, siempre sale bajo la sombra de la nube y la guianza de la columna de fuego. La escritura en sí misma nos enseña en Hebreos 6, 1 al 3, que le pediré el favor a Lorena que nos lea. Hebreos 6, 1 al 3. Te recomiendo, por favor, Luigi, primera a los tesalonicenses 1, 4 al 10. Pero iniciaremos con Hebreos 6, 1 al 3. Hebreos 6, 1 al 3. Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios y a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno? Y esto haremos si el Señor lo permite. Está hablando, cuando dice enseñanzas básicas, la palabra que utiliza en el hebreo se podría traducir como rudimentos. Pero es que los rudimentos no corresponden a enseñanzas elementales, de poca profundidad, que no constituyan algo vital, importante, sino por el contrario, está hablándonos de un principio, enseñanzas que son principios, que son el comienzo de todo, que son el origen. O también puede hablarnos de enseñanzas elementales, pero por su sencillez, por la dirección que lleva, porque es necesario aprenderlas para poder desarrollar el resto de doctrina. O sea, es una enseñanza que no es de menor valía, sino que sirve de base para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Dice, de la doctrina de Mashiach o de Cristo, se dice en algunas versiones. La enseñanza en el griego es la palabra logos. Logos es el Strong 3056 y es una palabra que realmente significa la encarnación de una idea. O sea, es pasar de, llamémoslo de alguna manera, de lo etéreo, de lo no corpóreo, a darle una forma, pero esa forma se la damos inicialmente a través de la palabra. La fe tiene como fundamento, como elemento de transmisión, la palabra. Teniendo en cuenta la palabra, no solamente como la expresión vocálica de una persona, sino la palabra como la palabra del Señor, la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Elohim. Ahora, es una declaración o un discurso, pero no cualquier discurso. Dice la enseñanza de Cristo o la doctrina de Cristo. O sea, es la palabra de Mashiach, del Mesías, la que sirve como sustento para esa fe de la que viene hablando, o de ese pistis en el griego. Ahora, cuando dice que no debemos volver a echar otra vez el fundamento. Indica que hay un solo tiempo para ese fundamento y que ese fundamento debe quedar firme. No puede ser, o sea,
El terreno, sabemos que cuando el Señor habla en gran manera del terreno, habla básicamente de nuestro corazón. Y cuando habla de nuestro corazón como un terreno apto para la cosecha, apto para la siembra y la cosecha, también nos está hablando de un corazón que debe mantener una firmeza. ¿Para qué? Para que el fundamento no se hunda, sino para que el fundamento permanezca firme y se pueda levantar el edificio. Cuando dice que no podemos echar otra vez, primero, el fundamento de las obras ya muertas. Cuando habla de la palabra obras, es el Strong 2041 y dice la palabra ergón, que significa el trabajo, la realización. Las obras como cuando un trabajador se esfuerza por conseguir algo. Entonces, nos está diciendo en pocas palabras es, miren, hay unas obras que ya fueron perdonadas, unos pecados que ya fueron perdonados. O la otra también, hay unas obras que por mucho que te hayas esforzado, no alcanzaste o no has alcanzado lo que tú tanto anhelas. Pues mira, esa parte descansa, no te preocupes ya tanto por eso, te está diciendo el Señor. Los pecados ya te fueron perdonados. No tienes por qué volver a ser acusado por los pecados que ya han sido perdonados por el Señor. Y sobre las metas que no has alcanzado, te dice el Señor, apúntale a la siguiente etapa. No a las horas o las horas ya muertas o al arrepentimiento, las horas ya muertas, sino apúntale a la fe en la doctrina, en la palabra de Yeshua. Entonces, cuando nos dice allí, nos dice que es de la fe, es la palabra pisteos. Incluso la palabra del Señor dice de la fe en Elohim, dice pisteos epiteón. Ese sería en el griego. Y la palabra pisteos, 4102 del Strong, es la palabra pistis, que significa una persona que ha sido persuadida de algo. Es persuadir. Incluso es la convicción que tiene como fundamento y como meta la verdad. Si no está fundamentada en la verdad, entonces es una falsa fe, es una fe débil porque su fundamento no es un fundamento firme. Entonces, es la convicción que nace de la verdad o que apunta a la verdad. También nos habla de seguridad y de confianza. Luigi, por favor, Primera Tesalonicenses 1, 4 al 10. ¿Será que es el micrófono cerrado, Luigi? ¿Cuál es el siguiente versículo, Disculpa. Yo voy a leer Hebreos 11:6. Si quieres ver tú, por favor, a Job 5, 7 al 16. Ok, a leer. Dale. Primera de Tesalonicenses 1 del 4 al 10 dice: Conocemos, hermanos queridos, de Dios vuestra elección, ya que os fue predicado nuestra buena noticia, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con el Ruach, con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros. Por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestro y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. De esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis a Elohim tras haber abandonado los ídolos para servir a Elohim vivo y verdadero y esperar así a su Hijo, Yeshua, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera o de la ira venidera. De la ira venidera, sí. El Señor aquí nos está hablando acerca de un caso en particular que nos sirve de ejemplo. Está diciendo, la fe no se quedó solamente en un concepto interno,
sino que se manifestó. A tal punto se manifestó que las obras que se hacían por la fe, no para ser salvos, no para agradar a nadie, sino las obras que nacen de un corazón realmente persuadido de la palabra, fueron manifiestas a muchos. De eso se trata la pistis, de eso se trata la fe. Si bien es cierto, es una palabra que genera, que nace de una idea, es una palabra que tiene que ir acompañada de verdad y debe ser persuadida la persona de esa verdad. Ahora, nuestra fuente única para esa verdad tiene que ser nuestro Elohim, tiene que ser Jehová, manifestado, hecho carne, hecho la palabra hecha carne en Yeshua. No podemos tener otro, porque cualquier otro fundamento es artificioso y artificial. O sea, no apunta ni se fundamenta en la verdad. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hablando el mismo Pablo acerca del Señor, dice que toda la palabra, toda la que está allí escrita, la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Y dice que toda ella sirve para la edificación, o sea, nos convierte, nos transforma la palabra. Entonces, ¿por qué es importante conocer la palabra? Porque sin la palabra no hay fe. Real no existe. Existe solamente con fundamento en la palabra. Y además dice que esa fe es en Elohim. O sea, en el griego dice en Teón. Y ha sido traducida como en Dios. Pero ¿qué tipo de fe tiene que ser tenida? La fe más básica, o sea, la fe que sirve como fundamento, es la fe en creer, primero, que Elohim existe. Y segundo, confiar en sus características. ¿Como cuáles? Como su omnipresencia. Saber que donde quiera que yo le hable a él, él me va a escuchar. Como su omnipotencia. Saber de que para él no hay nada imposible. Como su amor por mí. Saber que me ama tanto, tanto, que él ama escuchar mi voz y ama ver su gozo cumplido en mí. Pero tengamos en cuenta una cosa. El contexto en el que habla allí en Tesalonicenses es a una iglesia que está pasando por tribulación. Porque la única manera de que tu fe crezca, que tu fe sea firme, que tu fe sea refinada, es a través de la prueba, a través de la tribulación. Ahora, no significa que una persona que no tenga fe no pase por tribulación. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por angustias, todos pasamos por preocupaciones, todos pasamos por motivos de cierta inseguridad. Pero cuando yo descanso en la palabra, allí está la victoria de la fe. Entonces, a nadie le pueden decir, oiga, mire, es que usted cree en el Señor y ya no van a pasar pruebas. Van a pasar pruebas. Y todos pasamos por pruebas. Porque nuestra fe tiene que ser refinada. Pero no significa que el incrédulo no pase por pruebas. El incrédulo también pasa por pruebas. Sino que la puerta de salida es muy diferente. No es una puerta de salida a la vida. Entonces, por eso el Señor nos invita a que debemos creer en Él. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Elohim. ¿Por qué? Luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Elohim o se acerca a Dios, crea que le hay o que le existe o que es. Y que es galardonador, premiador, compensador de los que le buscan. El Señor te compensa porque Él sabe que tú le buscas. Hay ocasiones en que yo le digo a la gente, mire, el solo hecho de que una persona se ponga de rodillas ya está manifestando su fe, porque lo está buscando. Y el Señor es recompensador, galardonador de los que le buscan. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que no es que lo busquemos de labios, sino de corazón. Al Señor se le busca en medio de la angustia, sí, pero también en medio de la prosperidad. Se le busca en medio de las dificultades, sí, pero también en medio de los buenos momentos, del bienestar. Entonces, el Señor es galardonador de todo lo que le busquemos de corazón, cualquiera sea la circunstancia. No va a menospreciar el corazón angustiado, no va a menospreciar el corazón abatido, siempre lo va a mirar con agrado.
¿Ven? Job 5, 7 al 16, por favor, Lore. Job, Luigi, te encargo Romanos 10, 17, por favor. ok. Porque para la aflicción nace el hombre, como las crías de las aves para alzar el vuelo. No obstante, yo buscaré a Dios, y a Dios voy a encomendar mi causa, porque Él ha hecho grandes cosas sin límite y portentos innumerables. Pues Él da la lluvia sobre la superficie del suelo y envía las aguas sobre la faz de los campos, para poner en alto a los humildes y que los abatidos sean fortalecidos por medio de la liberación. Él frustra las maquinaciones de los astutos para que sus manos no actúen con destreza. Él prende a los sagaces en su astucia, anula el ardid de los astutos. De día andan a tientas como en la oscuridad, al mediodía andan a tientas como los que andan de noche. Él rescata de la espada la boca de ellos y de la mano del poderoso al necesitado. El necesitado tendrá esperanza, pero el inicuo cerrará su boca. Amén. La emuná, la fe, la pistis, no mira a mis capacidades, no mira a las probabilidades, no mira a lo que dicen los hombres, mira a la capacidad de nuestro Elohim. Ahí está. Entonces, ¿de qué se debe alimentar ella? De lo que vemos que ha hecho Elohim. O sea, si yo voy a las escrituras y veo que el Señor ha rescatado gente de circunstancias en medio del fuego, de leones, de circunstancias difíciles, de persecuciones, ante ejércitos que se han levantado contra una sola persona, y el Señor, Elohim, Jehová, nuestro Dios, ha vencido allí, eso me alimenta a mí, me genera seguridad. Es como si yo supiera que tractomulas o que grandes cosas muy pesadas han sido sostenidas por un edificio, por una placa de un edificio, por una columna. Y yo sé que lo mío, yo soy tan liviano, mucho más liviano que eso que alguna vez sostuvo esa columna, y por lo tanto me puedo subir en esa columna y saber que me va a sostener. Porque ya lo ha hecho con cosas más pesadas. El Señor ya lo ha hecho con cosas mucho más difíciles. Ha enfrentado grandes ejércitos con unos pocos de Gedeón. Ha logrado demoler murallas con el cántico de un pueblo y con el toque de unas trompetas. El Señor ha abierto la mar delante de sus hijos. El Señor ha resucitado muertos. Ha levantado paralíticos. Ha sanado leprosos. Ha perdonado los pecados de sin números de personas. Ha libertado naciones como Israel. Entonces, ha cumplido todas sus promesas. Yo puedo descansar en eso. Yo puedo tener seguridad en eso. En Job 5 nos dice, si hay una opción, si yo puedo elegir, elegiré siempre descansar en Jehová, confiar en mi Elohim. Esa debe ser mi confianza. Romanos 10, 17, por favor, Luigi. Sí, voy a leer dos versiones, la Kadosh y la de Nácar Colunga, porque está interesante. Sí, la que es bonita. Ok, Nácar Colunga dice, luego la fe viene de la audición y la audición por la palabra de Cristo. Y en la Kadosh dice, así que la confianza viene de lo que es oído y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mashiach. Es que nosotros no tenemos sino un modelo y un mediador en la emuná. O sea, si la emuná no tiene nuestro corazón abierto al Mesías, entonces simplemente, nuevamente, es una emuná falsa. ¿Por qué? Hoy hablaba con alguien, una persona muy humilde, y me decía, pero yo no entiendo por qué hay personas que conocen tanto de las escrituras, tanto de la Biblia, y su corazón no ha cambiado. ¿Por qué? Es por el oír sin fe. Pero cuando yo oigo con fe, mi fe es alimentada, es agigantada, crece y se fortalece por la palabra. Pero no por la palabra dicha por un hombre, sino por la palabra dicha por el Mesías, dicha por Jehová,
a través de su Mesías. A tal punto será que no solamente es llamado mediador, es llamado nuestro modelo. En Hebreos 12, 1 al 4, se lo leo, dice, por tanto, nosotros también, estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando allí de testigos visibles e invisibles, despojémonos de todo peso y del pecado. Lo que decía allí, no volvamos al arrepentimiento de obras muertas, de pecados ya confesados y perdonados por el Señor. Pero además también significa no volvamos a los pecados, no volvamos a ser presa del pecado. Dice, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Volvemos a lo mismo. Yeshua es el mediador, pero resulta ser de que hay circunstancias, hay presiones que te invitan, te quieren empujar a que salgas de la fe, de la emuná, de la obediencia, de esa seguridad que te brinda la palabra. Pregunta. Dale. Las obras por la fe, por lo que tengo entendido, vienen a ser lo que, o sea, las obras son obedecer los mandatos, o obras vienen a ser que porque tengo fe, hago la obra de ayudar a mi prójimo, porque siempre se ha malinterpretado eso, creo, o es que es en realidad así, que uno por fe hace buenas obras, o si las obras de las que se refiere la Biblia habla de que las obras vienen a ser por obedecer los mandamientos, y esas son las obras que debemos hacer, obedecer el mandamiento. A ver, las obras son la manifestación de nuestra fe, son un fruto de nuestra fe, ¿sí? De nuestra emuná. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las obras no son, digamos, son una manifestación de fe, pero no son las únicas manifestaciones de fe. Ahora, como vamos a ver en un momento, cuando dijimos creer, que creer a someterse a la mano de, o eso indica no solamente ser protegido por alguien, sino indica también obedecer a ese alguien en el cual yo me he venido a refugiar. ¿Sí? Entonces, desde luego, allí tiene que haber una manifestación de obras que indiquen a través de la obediencia que estoy bajo la mano de alguien. ¿Sí? El Señor mismo le dice a los judíos, les dice, ustedes son del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de Satanás, esas quieren hacer. ¿Sí? Entonces, cuando hay una palabra también que dice, ¿alguien se cree sabio entre ustedes? Demuestre por sus obras, ¿sí? Que ustedes son sabios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor, es el respeto, es la obediencia, es la entrega a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, las obras son la manifestación, pero no son la única manifestación de nuestra emuná, de nuestra fe. Incluso, suena raro, pero dormir tranquilo es una manifestación de nuestra fe. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir tranquilo, me haces descansar, me haces reposar. ¿Ves? Entonces son cosas que uno dice, la fe en realidad es diaria, constante, permanente. No podemos salirnos de ella. Cuando nos salimos de ella, estamos entregando nuestra emuná a un falso fundamento, pero siempre seguiremos hablando de emuná. O sea, si yo obedezco las tinieblas, allí hay emuná, pero emuná en las tinieblas. Cuando la verdadera fe, y lo vamos a entender más adelante, cuando analicemos dentro de la palabra emuná en el hebreo, tiene como raíz la verdad.
No la mentira, no el engaño, no la falsa honestidad, ¿sí? No la apariencia, no la hipocresía, sino la verdad. Entonces, tienes razón. Las obras deben manifestar la verdad en la que hemos puesto nuestra fe. ¿Sí? Por eso dice que esa fe es la fe puesta en nuestro Elohim. La palabra que utiliza incluso para decir ese en nuestro Elohim es la palabra epi. ¿Sí? Recordemos, dijimos que allí dice pistis epi teón o episteón. Epi significa sobre. O sea, no existe otra persona sobre quien ponerla, sino sobre Jehová y su palabra. No existe segunda opción. Ahora, esto en cuanto al griego, que es en donde aparece lo que leímos al inicio de Hebreos 6, 1, 3, ¿sí? Pero veámoslo en el hebreo. En el hebreo, la palabra es una combinación, la palabra emuná realmente es una combinación de fe, de creer, para constituir algo que ha sido traducido, me parece que al inglés es mejor traducido, es la palabra fidelidad. Faithful, lleno de fe, que es fidelidad, una persona fiel. Por eso el Señor nos llama siervos, pero no cualquier siervo, sino siervo fiel. ¿Sí? Así nos llama. Ahora, esa combinación, lo que les digo, la palabra emuná, es el Strong 530 del hebreo, significa fidelidad, estabilidad, constancia, verdad, verdaderamente verdad. Literalmente significa firmeza. Figurativamente, dicen allí en el mismo Strong, significa seguridad. Moralmente significa fidelidad. Ahora, indica en su desarrollo un puesto fijo, una estabilidad constante, verdaderamente, verdad y en verdad. Pero indica fidelidad, pero también indica verdad. ¿Por qué? Miren, la palabra emuná viene del verbo amán. Y amán significa creer, ponerse bajo las manos de. Luigi, ¿nos regalas por favor Génesis 15:6? Lore, alistas por favor Proverbios 14:5. Génesis 15:6. Sí, dice, y sacándole fuera le dijo, mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Incluso en Hebreos 11:11 nos dice, hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. El Señor lo saca y le dice, mire las estrellas, así de incontables va a ser su descendencia. Y él dice, no, él podría haber dicho, no, Señor, ya desisto de intentarlo. ¿Por qué? Porque mira la edad que tengo y la edad que tiene Sara, mi esposa. Ya no podremos tener un hijo. Y resultado de que, pese a que en algunos momentos pudo haber flaqueado con algo de duda la fe, volvieron otra vez a creer en las promesas, es que nosotros hoy podemos decir que por la fe que tuvo Abraham, nosotros somos descendencia de Mashiach, descendencia del Mesías. Somos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros vemos que ese creer de Abraham tiene relación no solamente con quién es Dios, sino también con dónde está la verdad, podemos entender que la palabra emuná también nos habla de verdad. Mira por favor, Lore, Proverbios 14:5. ¿Qué dice Proverbios 14:5? El testigo veraz no miente, pero el que habla mentira es testigo falso. La palabra veraz allí, o verdadero, es la palabra emunim. O sea que emuná tiene como raíz, o como fundamento, o como base, la verdad. Y volvemos a lo mismo. La verdad es Jehová, la verdad es su Hijo, el Mashiach o Jesús. La verdad es su palabra. La verdad es Él. La verdad es una persona
porque es que Yeshua o Jesús es la manifestación de la palabra de Dios, es la palabra hecha carne, para venirnos a enseñar a todos que la palabra es verdad. En Isaías 26:2, me parece que no se lo dio a ninguno, entonces lo voy a buscar yo de todas maneras. Isaías 26:2 nos dice. Ustedes cantar es Isaías. Lo tengo. Isaías 26. Yo lo tengo. ¿Ya lo tienes? Dale. Abran las puertas y entrará el pueblo justo que preserva la fidelidad, que conserva la verdad. La verdad, allí está la fidelidad y la verdad manifiestas, pero la palabra verdad, que conserva la verdad, es la palabra emunim. Verdad verdadero es emunim. Como si dijéramos fes, porque recordemos que la terminación im es plural, pero allí no se aplica las fes. Existe la fe, pero sí existe la verdad. Y la verdad se aplica con la palabra emunim, guardadora de verdades. Emunim. Ahora, en el hebreo, la persona fiel se aplica la misma raíz, es Neemán. La palabra Neemán significa que tiene una base de apoyo firme. Apunta no a la persona, apunta al apoyo que lo sostiene. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Elohim, en Dios, en su palabra. Allí está. Esa persona se considera fiel porque tiene una base de apoyo firme. Ahora, la raíz de todo esto es la palabra em, em. ¿Por qué? La palabra em significa madre. Esa es la palabra, ¿sí? Algunos lo traducen como ema, madre. Em, realmente es la raíz. ¿Qué significa? Significa la que sostiene y sustenta. Hace las dos cosas. No solamente, no es así como dice la gente, dice, es que madre o padre no es aquel que da a luz, sino el que sostiene, el que ha visto, ha hecho crecer a la persona, la ha acompañado siempre. Esta es la verdad, según esa palabra. Porque no significa la que da a luz, significa la que sostiene y sustenta. De allí la palabra, otra palabra, omenet. Omenet significa el ayo. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que dice que la ley fue para nosotros un ayo. O sea, mientras fuimos niños espirituales, nos sometíamos, sabíamos que debemos tener una guía, y esa guía es la palabra, es la Torá, ¿sí? Pero ayo significa el que sostiene y guía. Em, de madre, significa la que sostiene y sustenta. El ayo tiene la obligación de sostener y de guiar, pero tiene la misma raíz, la misma palabra. Ruth 4:16, por favor. Perdón, Mauricio. Y todo esto viene de la palabra emuná, ¿verdad? Como derivado. La palabra emuná tiene de todas estas porque la raíz realmente es Amán. Amán. ¿Sí? Amán es la raíz. Pero Amán tiene su raíz, su origen en la palabra em, que es madre. De allí se desprenden otras palabras. Tengamos en cuenta una cosa, es que cuando nosotros volvemos al hebreo, entendemos que el hebreo tiene un fundamento más doctrinal, o sea, apunta más a enseñarnos con todo el conjunto de una palabra a partir de su raíz y de las palabras que le son similares, que se desprenden de la misma raíz. ¿Sí? Por eso es tan importante en el hebreo ir a la raíz, porque la raíz nos amplía el conocimiento y nos da la posibilidad de mirar aplicaciones de la misma palabra. ¿Sí? Entonces, Luigi, por favor, Ruth 4:16 y Lore, números 11:12. Primero vamos con Ruth 4:16 y luego miramos por qué citamos
el libro de Números 11:12. Sí, dice, Naomi tomó al niño, lo puso sobre su pecho y se volvió su nodriza. Se volvió su ayo. De allí en adelante, ella se encargaría de sustentarlo y de guiarlo. Lo tomó, lo prohijó, lo tomó bajo su apoyo, bajo su sombra. ¿Ves? O sea, en pocas palabras le dijo a la mamá, listo, usted podrá ser la mamá, pero la que se va a encargar de este bebé soy yo. ¿Mm? A mí le dijo eso. Ahora, existe otra palabra que también se deriva de allí, y es la palabra omen. Omen significa el que cría. Entonces, significa que emuná, la palabra emuná, significa que yo me someto al Señor, ¿sí? Creer, pero al mismo tiempo, quien me sostiene, quien me guía, quien me sustenta, quien me da ánimo, quien me da aliento, quien me cría, ¿sí? Es Elohim, es Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que el fundamento que estamos leyendo en hebreo dice la fe en Dios. Pistis, es pistis, epis, teón. La fe sobre Dios o puesta en Dios. Y emuná, al desarrollar emuná, no se ha salido el concepto, simplemente cambió de idioma, cambió de lengua, pero el concepto es el mismo. ¿Quién es el que me sustenta? ¿Quién es el que me guía? ¿Quién es el que me alimenta? ¿Quién es el que me cuida? ¿Quién es el que se encarga de mí? Teón, o sea, Dios, Elohim, Jehová. Allí está el fundamento y el éxito de mi fe. Números 11:12, por favor, Lore. ¿Acaso yo engendré a todo este pueblo? ¿Acaso yo los parí para que tú me digas, llévalo en tu seno como una nodriza, lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? Él está diciendo, ¿acaso yo soy el encargado de criarlos? En pocas palabras. Si yo no los di a luz, yo no soy su emo, no soy su madre para sustentarlos, para sostenerlos. Tampoco he sido su ayo como para guiarlos. Y ahora me pides que sea más bien el que los críe, su omen. Pero el Señor le está diciendo a Moisés, ¿sabe una cosa, Moisés? Usted es el líder del pueblo, lo he nombrado líder del pueblo, pero el que lo sostiene, el que durante el desierto los va a llevar a la tierra prometida, va a hacer exitosa la migración, voy a ser yo. Eso nos indica el Señor. Entonces, cuando yo veo a un Dios tan fuerte, tan poderoso, que no tiene límite en su poder, yo puedo descansar, puedo sentirme seguro, puedo confiar. Pero confiar, ¿por qué? Porque es que no estoy confiando ni en una mentira, ni en una fantasía, ni ni en un engaño. Estoy confiando en la verdad de alguien que es más real que nosotros mismos, de alguien que es la verdad y su palabra es verdad. ¿Por qué es necesario, por qué es importante conocer la palabra? Porque la palabra nos alimenta nuestra fe, nos sustenta. Es el alimento que Él ha preparado para nuestro espíritu. Y cuando yo estoy firme por dentro, cuando por dentro estoy seguro en el Señor, no importa las circunstancias. Las circunstancias solamente van a servir cuando son adversas para pulir y para fortalecer la fe que hay en mí, la emuná que hay en mí. La emuná indica obedecer. ¿A quién? A la palabra. Si la palabra te dice, descansa en mí, descansa en el Señor, no en mí, sino en el Señor, yo debo descansar. Porque cuando hago la voluntad, cuando hago lo que me dice Él, cuando mi ayo, mi guía es Él, yo sé que voy a ser llevado a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero mientras tanto hay un desierto, sí lo hay. Mientras tanto hay que pasar por sequedales, hay que correr riesgo en medio de serpientes, de escorpiones, hay que mirar para el lado y lado y no ver sino roca y arena. Pero es que mi vista, como me enseñó a mí acerca de, en Hebreos 12, mi vista tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es galardonador de los que le buscamos, no en las circunstancias.
Las circunstancias están ahí, no las puedo negar, pero mi corazón, mi mente, mi espíritu está fortalecido completamente en su palabra y en las obras, porque conozco a quién es mi Señor, yo conozco quién es mi Dios, y por él vivo y por él marcho, porque su promesa se cumplirá en mí. Su promesa se va a cumplir. No importa si es una promesa de sanidad, no importa si es una promesa de transformación de la familia, no importa si es una promesa de salir de circunstancias difíciles económicas, no importa las que sean, enumeren las que sean, cada uno puede ponerlas delante del altar del Señor. De todas ellas tiene la capacidad nuestro Dios de transformarlas en bendición y de llevarnos a la tierra prometida. El desierto está ahí, pero es de paso. Nuestra permanencia y nuestro destino en la tierra prometida. Bendiciones. Bendiciones. Y con esto hemos acabado, hermanos. Shalom. Hasta la próxima.